Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Un saludo muy especial para usted. Hoy estamos en Estudio Bíblico. Bienvenido nuevamente. Estamos muy contentos de su sintonía y hoy vamos a hablar de temas muy importantes, de esos temas que a veces se hablan en la actualidad, pero que nosotros debemos aprender de dónde viene su origen y en especial de las ideas. Las ideas cambian el mundo, transforman el mundo. Las ideas pueden hacer que una persona sea exitosa o que una persona sea fracasada. Una idea puede hacer que una persona se sienta muy bien y pueda actuar bien en la vida porque se siente segura, pero también una idea la puede hacer sentir insegura. Por eso nosotros tenemos que conocer cuáles son las ideas que han sido contrarias para la iglesia a través de los tiempos. Y estamos hablando de la época moderna. Así que quédese con nosotros, por favor. Hoy vamos a continuar, pero mire cómo ese modernismo hizo también que el ser humano se alejara de sus responsabilidades. Y recuérdese usted que esto empieza en el Edén. En el Edén, Adán no se hace responsable, sino que viene y le echa la culpa a alguien más y dice, por la mujer que me diste. Entonces, estos filósofos, a través del estudio y de la investigación y del uso de la razón, de sacar a Dios de la fe y creer que todo era, pues, relativo, hacen también el mismo papel y es no tomar la responsabilidad de sus actos, sino que venir y se los trasladan a alguien más. Y en esto tenemos nosotros a Sigmund Freud. Sigmund Freud más o menos nace como en 1856 a 1939 y él introduce otra manera de explicar nuestros fracasos y nuestra culpabilidad y nuestras debilidades. Y él nos dice en pocas palabras y de manera muy sencilla, tú haces lo que haces porque es la culpa de tus genes, por la genética que tú traes. La culpa la tienen tus abuelos y tus padres porque ellos te heredaron a ti esa genética y por eso es que tú eres hoy el producto de ellos. No tome responsabilidad, nos está diciendo en otras palabras. Entonces, no había que pensar en términos de pecado ni de juicio, porque es que realmente nosotros no tenemos la culpa de ser como somos y de hacer y de cometer tanto pecado, porque es el producto de la genética. Por lo tanto, no necesitamos, según Sigmund Freud, de la religión. Eso era solo para los débiles. Entonces, la ilustración y toda esta época de las ideas cartesianas, de las ideas de Carlos Darwin, imagínense qué cóctel, solo con estos tres personajes nosotros ya tenemos para que todo se distorsione, pero habían muchos, eran muchos los que estaban en contra de la fe. Entonces, si desde la época medieval había un fundamento ético y filosófico que ya estaba influenciando a la iglesia, imagínense en esta época moderna, la época moderna llamada la época del antropocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo estaba centrado en el hombre, en el yo, en donde se destronó a Dios y la Biblia, la palabra de Dios, y se puso la razón. La razón para varias cosas, la razón estuvo metida en varios ámbitos, la razón para gobernar. Bueno, recuérdese usted que en la Revolución Francesa en 1789 todas estas ideas se llevaron al campo político también. Entonces ya no queríamos ser gobernados por esas autoridades que Dios las había puesto, sino que la razón la tenía que tener el pueblo, el gobierno lo tenía que tener el pueblo y empieza a surgir las ideas de la democracia, el símbolo de una nueva época, un rayo de luz que aparecía en contra de los reyes, del absolutismo. Los reyes y los señores feudales, pues ellos justificaban la autoridad que tenían también en el derecho divino. Es cierto, reconocemos que ellos abusaron del poder. Las autoridades son puestas por Dios, pero esas autoridades tienen que darle cuentas a Dios. No es para que al ocupar ese lugar abusen del poder en nombre de ese lugar y de esa representatividad que Dios les ha dado y que ellos vengan y se den cuenta que el poder no es un asunto espiritual y que Dios no tiene nada que ver, todo lo contrario. Todos los que ejercen ese derecho o los que ejercen ese privilegio tendrán que dar cuentas y darle cuentas a Dios. Recuérdese usted que Dios es un rey.
Por lo tanto, la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque también la democracia hace que nosotros dejemos de ver a Dios como el rey soberano, sino que donde nosotros tenemos también que derechos. Y déjeme decirle algo, Dios no es demócrata, Dios es un monarca, es un rey. Por lo tanto, Él no le va a preguntar a cada uno de los súbditos, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Él dicta las leyes, su voz, su palabra es una ley. Por eso la Biblia tiene otros sinónimos. La Biblia tiene el sinónimo de ley, de precepto, de estatuto. ¿Por qué? Porque para nosotros, los cristianos, hijos de ese rey, lo que nos gobierna es su palabra. Entonces nosotros tenemos que estar atentos y saber cuáles son las leyes de ese rey, cuál es ese reino, cómo ese reino se desarrolla, se desenvuelve, cuál es la dinámica. Aquí hemos tenido estudios sobre el reino de Dios y su significado. Es un reinado bien organizado, orquestado, en donde los hijos del rey tienen todo. Están asegurados con salud, con educación. Mire, Dios ha pensado en todos los ministerios y todo eso lo ha dejado para nosotros y está en el reino. Lo invito a que estudie el tema del reino de Dios para poder entender esto. Pero con la modernidad, entonces, recuérdese usted que la razón y la filosofía y la ciencia nos llevarían a contemplar, y hoy en día lo estamos sufriendo, a Dios desde otra perspectiva, a nuestros gobernantes desde otra perspectiva, las leyes desde otra perspectiva, y entonces vendría la cultura del humanismo, del hombre. Ya el hombre era lo más importante. Esto nos lleva a negar la fe a través de muchas objeciones que pusieron incluso los teólogos. Los teólogos de esta época empezaron a decir ellos que estaban desmitologizando la Biblia y que la Biblia pues había que hacerle ciertas separaciones y quitarle todo lo que tenía que ver con fe, todos esos eventos que la Biblia nos enseñaba en donde habían milagros, había que quitarlos. Hubieron muchos teólogos que realmente eran escépticos de la palabra de Dios y de todo ese plan que Él tuvo a través de Jesucristo. Entonces, es momento que usted escuche también la palabra. Dice la Biblia que había una congregación que eran los de Berea, que cada vez que iban a la iglesia escuchaban el mensaje y luego iban a su casa y comparaban lo que había predicado su pastor con la Biblia y hacían ese contraste. Y si decían, sí, se apega a la Biblia, lo recibían. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso, porque mire, hay muchos predicadores hoy en día, por falta de preparación, por falta de conocimiento, no lo sé cuáles sean las razones, pero que únicamente están motivando o que tienen ideas del pensamiento griego o que tienen ideas del modernismo, que tienen ideas socialistas, que tienen ideas pues capitalistas, pero de ese capitalismo feroz. Entonces nosotros tenemos que pasarlo todo y decir, bueno, él está hablando sobre esta teoría, él está hablando, tenemos que hacer esa distinción. Y esto no es cuestión de que usted vaya a una universidad, es cuestión de tiempo. ¿Y qué es el tiempo? Que usted se siente a la luz de la palabra. Y mire, el Espíritu Santo es tan sabio que le va a hacer ver en su corazón que esa prédica que usted escuchó, que ese mensaje o que esa frase, ahora se da mucho que muchos postean frases y todos a veces comentan y dicen amén, gloria a Dios, pero esas frases realmente son contrarias a Dios. Traen ideas filosóficas que van en contra de Dios porque son ideas que vienen de la razón, sin la fe y sin ese amor y conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, recuérdese usted que los filósofos de esta época continuaban creyendo en dioses. Mire, qué contradicción. Ellos hablaban del razonamiento, pero seguían creyendo en todos esos dioses, seguían creyendo en los filósofos, en Pitágoras, en Sócrates, en los estoicos, seguían creyendo en todo ese pensamiento griego. Se apartaron de Dios, pero sí
seguían creyendo en todo ese pensamiento griego que venía de esa época. Entonces, nosotros tenemos que ver que nuestro conocimiento, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. Que nosotros como seres humanos hemos sido creados por Dios y tenemos la capacidad para razonar. Dios no está peleando con la ciencia, Él la instituyó. Dios no está peleando con que nosotros podamos seguir un orden como lo tiene el método científico. Pero Dios también nos explica en su palabra que Él es el Dios todopoderoso y para Él realmente no hay nada imposible. Imagínese usted, pongámoslo con el ejemplo del reloj, un relojero que no pueda parar su reloj, un relojero que no pueda determinar a qué horas va a empezar a funcionar y a qué hora va a terminar. Dios hizo la tierra y si la hizo, Él puede venir y gobernar al mar. Dice, a mí me encanta mucho el libro de Job porque nos da tantas luces del carácter de Dios. En una de esas, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse un muro al mar y le dije que no pasara el límite? Y a mí me gusta mucho el mar. Y acabo de estar en una playa y yo me paraba, incluso tengo un video grabado de ese movimiento de las olas y pensaba en ese momento, en cuando Dios le dijo al mar, este es tu límite, tú de aquí no pasas. De verdad, ahí puede ver, solo con el hecho que usted vaya a la playa, usted puede experimentar el poder de Dios, que cuando eso se sale, usted ha visto los tsunamis en Japón, en otros lugares, son realmente, el mar tiene una fuerza destructiva y una fuerza abrumadora, impetuosa, que cuando está el mar agitado uno puede ver realmente la fuerza y el poder de Dios para detener a ese mar y que no pase a la tierra, que esa cantidad de agua permanezca ahí, en esos límites, en esa bóveda. Dios, que es el creador, tiene el poder. Entonces, los milagros que aparecen en la Biblia, nosotros no nos tienen que, de una u otra manera, sorprender, porque Dios puede hacer con su creación cualquier cosa, darle vista al ciego, que le salgan orejas, y es más, pudiera ser que hayan 3 ojos, 4 bocas, gracias a Dios que no, ¿verdad? Porque hablaríamos más, pero ¿a qué quiero llegar? Es que Dios tiene el poder de hacer con su creación muchísimas cosas, así que los milagros, claro que pueden existir, porque Él es el Dios todopoderoso. No se vaya, porque seguimos hablando sobre la razón. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos hablando de tener la razón y es un sistema de pensamiento que se da en el modernismo en contra de la iglesia. No estamos diciendo que todo esto es malo, no, tuvo cosas buenas, nos hizo pues reflexionar y hoy nosotros reflexionamos y pasamos también a la luz de la razón muchas cosas que antes tal vez no. Solo estamos hablando de esa influencia negativa que tuvo en contra de la iglesia y pues ese razonamiento también se trasladó a la teología y llegó a la iglesia. Fíjese que es de verdad contradictorio, es dicotómico, ¿verdad? El hecho de que al que se le llama padre de la teología, un teólogo alemán de apellido Schleiermacher, creo que se pronuncia porque no sé hablar alemán, el padre de la teología dice que la fe cristiana no se trataba sobre hablar de Dios, el Dios de la Biblia, sino más bien de las experiencias del hombre con Él. Y eso es un tanto peligroso. ¿Por qué? Porque yo puedo experimentar a Dios de una manera, usted de otra, en fin, cada uno puede tener su propia experiencia, pero eso realmente a la larga no es lo importante, porque puede ser que yo vaya, por ejemplo, a la iglesia y yo no sienta absolutamente nada, pero eso no quiere decir que las verdades de la Biblia no estén.
Las verdades de la Biblia están aunque yo no lo sienta, aunque yo no vea a Dios. Si yo recibo a Jesús en mi corazón, yo soy hija y soy pues dueña de las promesas que la palabra de Dios dice. No se trata de que yo tenga que sentir a Dios. Y recuérdese usted que los sentimientos y las emociones son mentirosas, porque si hoy estoy triste voy a experimentar a Dios de una manera que es irreal, y si yo estoy alegre también voy a experimentar a Dios de una manera que es irreal. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a Dios? Es conocer a Dios a través de su palabra, y no va a importar cómo yo me sienta o cómo lo haya yo experimentado, porque si no pasaría lo mismo que con algunos hermanos que dicen: yo no he escuchado nunca a Dios. Otros dicen que hablan con Él. Yo nunca he oído la voz de Dios. Yo nunca lo he visto. Y otros dicen que han visto a Dios y yo nunca lo he sentido. Y por eso no creo en Él, porque yo no tengo esas experiencias. Y no se trata de eso. No se trata solo de vivir experiencialmente, si está bien dicho, sino que se trata de creer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y su palabra es la verdad. Entonces, esta fue un arma que empezaron a utilizar los teólogos, y en especial los teólogos liberales. Ellos empezaron a modernizar el cristianismo. ¿Qué le parece? Empezaron con nuevos métodos de interpretación. Ellos empezaron a utilizar hermenéuticas modernas, empezar a utilizar métodos que eran pues ya no tanto los históricos, sino que había que sacar la interpretación tradicional de la Biblia, había que quitar los milagros, había que hacer del cristianismo una identidad realista, según ellos, ¿verdad? Y entonces que el Jesús de los evangelios, pues no era realmente el Jesús verdadero, porque el Jesús verdadero tenía que ser un hombre natural, no ese hombre que era Dios mismo, que es lo que nosotros sabemos. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue el resultado de todo del del romanticismo, del racionalismo, del empirismo, del naturalismo? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El secularismo. Y entonces nosotros podríamos decir que el secularismo y toda esta época y los hombres de hoy en día que no reciben a Dios, podemos decirlos que son los hombres que no tuvieron en cuenta a Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia al respecto? Vámonos a Romanos 1:28. Le voy a leer la traducción viviente y dice así: por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. No estamos hablando entonces en este tiempo únicamente de un ateísmo, de un agnosticismo, del hecho de decir, ya no queremos nada con Dios, sino es el hecho de ir y pecar abiertamente en contra de Dios, de ir y no solo eso, yo voy a pecar, no, es el hecho de incitar a alguien más a que lo haga. Y mire, nos preocupan realmente las estadísticas. Traslademos esto a hoy en día. Recuérdese que al final todo es un efecto dominó. Desde el Edén ha sido el efecto dominó época tras época, época tras época. Satanás sigue utilizando el mismo sistema, ideas. Entonces, dése cuenta, ¿qué sucede? Hoy en día el cristianismo ya no es una religión de impacto. Muchos están diciendo que han sido cristianos de toda la vida, ya a la hora de dar entrevistas, en especial en los cantantes, ¿verdad? Les da pena abiertamente decir, soy cristiano, sino que quieren quedar bien con el mundo y dice, pues yo practico una ética de buena moral. Otros dicen abiertamente, no, yo ya me decía cristiano, pero yo ahora ya no soy. Les da vergüenza decir que son cristianos. Mire, tenemos que tener en cuenta algo,
que la Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos de Dios delante de los hombres, Él también se avergonzará de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que volver y retomar a poner a Dios en el lugar que le corresponde. Para muchos, Dios y los seguidores de Dios son como los dinosaurios, ¿verdad? Es como un mito que no se sabe si sí o no existieron y hay una polémica. Los dinosaurios son para estar pues en los museos de historia. Entonces son parte del pasado y los cristianos y Dios también deberían de estar así en un museo y son parte de la historia. Dios ya no es un tema de conversación, Dios ya no está en las leyes. Recuérdese usted que muchos países fueron fundamentados en la palabra de Dios. La Constitución de Estados Unidos tiene versos de la Biblia. Estaba hecha con los preceptos cristianos. Los primeros colonos que pusieron los pies en ese lugar, ellos creían en Dios y en respetar a las autoridades, en respetar al rey, pero ahora ya no. Mire, es triste saber que hay muchos cristianos que nunca en su vida han leído los evangelios, que no han leído la Biblia, que niegan ahora todas las leyes dadas por Dios, aunque sean cristianos. Ahora los cristianos prefieren los caminos de los psicólogos y no es que Dios esté peleando con los psicólogos, pero que no tienen el conocimiento y sacan a Dios y están basados solo en esas teorías como las de Sigmund Freud, en donde todo es culpa de algo más y tú no tienes que tomar responsabilidad de tu vida y dar cuenta algún día. Ahora muchos seguimos los caminos de los sociólogos, de los antropólogos, ¿verdad? Incluso muchos quieren seguir los caminos de los políticos, que los políticos realmente a veces no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Hay políticos que quieren gobernar cristianos, que ni siquiera han leído el libro de los jueces y darse cuenta cómo se gobernaba, que no han leído el libro de Levítico, de Deuteronomio, en donde Dios da las leyes y los preceptos para gobernar. Y quieren ocupar un lugar, siendo cristianos, un lugar de poder, que no tienen el conocimiento cuál es la forma en que Dios quiere que este mundo sea gobernado. Así que tenga cuidado, tenga cuidado. Cuando usted escucha a un político, pase todo a la luz de la palabra de Dios. Pase también las palabras de los que solo son humanistas y que creen que Dios está pasado de moda y que hay muchos vacíos que no pueden ser explicados a través de la razón, sino que solo se pueden explicar a través de la ciencia. Hay gente que todo lo quiere explicar a través de la ciencia y esto sabe cómo es como que si usted a todas las enfermedades les diera aspirina. La aspirina es buena para una sola enfermedad, pero y ni siquiera para curarla, para aliviarla, y usted sabe cuál es, el dolor de cabeza. Pero imagínese, no se le puede dar eso a todo. Entonces hay cosas que no se pueden explicar a través de la ciencia. Es como que si quisiéramos explicar todo a través de las matemáticas. ¿Cómo explica usted el amor a través de las matemáticas? Bueno, te amo, un porcentaje sí, hoy sí, un porcentaje no. Las estadísticas de mi amor en estos días han sido, y empiezo a sacar no se puede. Hay cosas que no se pueden a través de la ciencia, de la matemática. Los cristianos hoy en día nos decimos creyentes, pero a veces nos comportamos como incrédulos, como personas que no creemos, personas que le damos a Dios cosas que no le pertenecen. Por ejemplo, Dios permitió que haya tal terremoto, que haya un huracán, que haya una desgracia natural, porque Dios conocía que estaban en pecado y es un castigo de Dios, cuando no es así. No es así, Dios no tiene un corazón así, es el mismo ser humano que por las consecuencias de sus actos ha llegado a ese punto, y es Satanás, porque recuerde usted que Satanás vino para robar, matar y destruir. Así que cuando alguien muere, un ser humano muere en una situación catastrófica, es Satanás detrás de eso. Recuérdese usted el libro de Job, vaya al libro de Job. Satanás le pidió permiso a Dios y Dios se le dijo, pero no lo toques a él. ¿Y qué hizo? Fue lo primero que hizo. Mire, mató a sus hijos. No tuvo misericordia de sus hijos. Entonces nosotros en esos caminos extremos, en esas situaciones extremas,
Nosotros no tenemos que darle una interpretación racionalista, sino que tenemos que dar una interpretación bíblica. Nosotros, ante toda la situación que está sucediendo en el mundo, vámonos a la palabra de Dios. Y por otro lado, yo quiero pedirle un favor. No nos constituyamos en jueces. Si a algún hermanito le pasó alguna desgracia, juicio de Dios. ¿Cómo nosotros podemos determinar eso? Nosotros no podemos determinar eso. Realmente no nos constituyamos en él debería o el ser humano es especialista en eso. Fíjese que hay algo que llaman los especialistas en esto, en que estudian al ser humano y su comportamiento, y dice que el ser humano tiene una especialidad y es en ver al otro, pero le cuesta mucho verse a sí mismo. Y eso ya estaba en la Biblia, y Jesús por algo lo dijo: antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, mira la viga que tienes tú. Él ya lo sabe, Él es el dueño del conocimiento, Él lo sabe todo. Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Nos ha dado el razonamiento para poder elegir entre el bien y el mal. Y Él nos da el chivo. Mire qué bonito en la palabra de Dios dice: aquí está el camino, el bien y el mal. Escoge pues el del bien para que vivas. Así que hoy escoja bien, hermano. Y por favor pidámosle al Señor que Él nos ayude a razonar la palabra de Dios a través de su sabiduría y de su inspiración. Que Dios le bendiga y que le ayude en todo lo que usted hace. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.